Muy buen comienzo del 2026 para todos ustedes. Bienvenidos a este primer programa del año aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de mayo limitada. Quien les habla, Daniel Orlov, y en los próximos minutos vamos a traerles toda la información en el ámbito local, provincial, nacional e internacional. Un poco medio de vacaciones, ¿no? Ya como un poco más relajado. La gente hoy no está tan activo, ¿no? Está todo muy... Estos son los momentos políticamente hablando, en los que más atentos hay que estar, ¿eh? Porque este es el momento en donde se cocina todo. Todo el 2026, bueno, cada año, ¿no? Se gestiona entre diciembre y enero, parte de febrero, siempre en las ferias, cuando están todos relajados, ahí donde meten las cositas ahí en el boletín oficial, siempre hay que estar atentos. Yo por lo menos ya lo tengo esto por experiencia propia, muy sabido. Siempre estoy ahí chequeando el boletín oficial a ver qué salió, qué novedades hay, porque de todo, o sea, no vamos a empezar a nombrar porque vamos a entrar en algún tema de debate que no quiero entrar. ¿Cómo arrancaron el 2026? Lindo, ¿no? Dentro de lo que cabe, bastante bien. Yo por lo menos lo que he visto, mucho movimiento en 2 de mayo, en San Vicente, Aristóbulo, Oberá. Ruta 12 es una locura lo que se movió. Una locura. Lo que es las cataratas del Iguazú, la cantidad de turistas récord que hubo este año. O sea, se añares, por no decir décadas, que no se veía tanto turismo interno. Y tanta gente yéndose al Brasil, a Singapur, a Inglaterra, a Indonesia, a... ¿Dónde más era que había leído? Bueno, países árabes en general, ¿no? Dubái y demás. Es que, a ver, es cierto, para el común de los mortales es caro, pero para un montón de gente por ahí no lo es tanto, ¿no? O sea, está entre 3.000, 6.000 dólares más o menos un viaje por persona y hay gente que tiene 10 millones de pesos para irse. Otros no, otros tenemos que quedar por acá. ¿Qué va a ser? Así es la vida. Pero esto es algo de siempre, ¿no? Es de estos últimos años, ¿no? Y lo que sí, pero se ve mucho movimiento, sin dudas. O sea, las recaudaciones. A ver, también la prensa es un poquito complicada, ¿no? Te dice todo muy mal, pero después al final en la nota te dice estuvo todo muy bien. Hagan el ejercicio, ahora vamos a repasar, quizás no todas las notas, pero todas las notas dicen, bueno, hubo un movimiento regular, pero a medida que vas leyendo la nota, los números dicen que están mejores que los últimos años. O sea, es como que el título está todo mal, pero a medida que vas leyendo la misma nota, va diciendo que, bueno, en realidad no están así. No sé por qué el título dice una cosa y en el desarrollo de la noticia dice otra. Es así. Argentina, no lo entenderías. Esa es la frase más típica que podemos encontrar. Bueno, vamos a unos hechos policiales raros que ocurrieron en estos últimos días, despistes, choques, incendios de viviendas. Bueno, de hecho, en estos días detuvieron al presunto autor del incendio de una vivienda, responsable de la quema de la casa de su ex concubina. Esto fue el pasado 26 de diciembre en San Vicente. Creo que por acá tenía la noticia, sí. Esta noticia... no era esta la noticia. ¿Dónde estaba la noticia? Bueno, había un siniestro de una vivienda que se había producido el 26 de diciembre y este hombre aparentemente podría ser el perpetrador, digamos, quien tiene como damnificada a Mirta Soledad de 33 años. A ver si es este. ¿Por qué me sale el accidente? A ver, permítanme buscar en archivos rápidamente, a ver si puedo encontrar esta nota original. Y creo es esta acá, a ver si esta es. Posible incendio intencional, destruyó por completo una vivienda de madera y no hubo heridos. Un incendio consumió totalmente una vivienda de madera durante la madrugada del viernes en San Vicente, sin que se registraran personas lesionadas. El hecho ocurrió a las 4:55 de la mañana. Y bueno, no se encontraba ella en el lugar en el momento en que ocurrió el incendio. Por lo cual, bueno, se cree que su ex concubino, Juan Esteban, de 36, fue el que lo había provocado. Bueno, ahora llegó la detención del mismo y acá lo vemos, esposado. Y dentro de las cosas que le secuestraron, había algo raro. O sea, fue aprendido con un encendedor, pero con un mechero tipo, decían tipo lanzallamas, casero. Es raro el que está acá a la derecha. No lo había visto nunca, ¿eh? Es la primera vez que lo veo. Eso negrito que está ahí debajo del machete, dice que es como una especie de lanzallamas que utiliza el mismo sistema que un encendedor, solo que cuando lo presionás sale despedido el líquido y posteriormente se inyecta para hacer como un lanzallamas. Yo no lo conocía. Es de fabricación casera, por lo que tengo entendido. Así que
espectacular, o sea, imagínate. Y esto es más o menos lo que se le secuestró, ¿no? Un encendedor común, un encendedor tipo soplete, ahí está, encendedor tipo soplete, elementos que quedaron a disposición de la justicia. Gente amigable para fin de año. Bueno, también colisión entre una camioneta y una bicicleta. Ah, no, esto no, esto ya lo vemos. Acá está un joven con heridas leves, aparentemente, tras despistar con un vehículo en el Soberbio. Yo no sé cómo salió con heridas leves después de este vuelco, pero la policía dice que fueron leves. Un automóvil protagonizó un despiste el martes 31 de diciembre, cerca de las 0:45, sobre la ruta provincial número 2, a la altura del kilómetro 3 del Soberbio, esta ruta costera 2. El siniestro involucró un Renault Fluence conducido por una joven de 22 años, identificada como Tamara, quien resultó con lesiones al parecer de carácter leve. Habría que ver qué es carácter leve, porque no tengo el informe. Dice que lesiones en la rodilla y entrepierna sería, ¿no? No, la rodilla y eritema, con un tiempo probable de curación estimado entre 7 y 10 días. Tras ser asistida en el hospital de San Vicente, el hospital SAMIC, fue dada de alta posteriormente. Siniestro de estos. Pero a ver, cosas como esta vemos día sí y día también. De hecho, las estadísticas arrancan hasta mitad de octubre, más o menos como el año pasado, digamos, antepasado sería, ¿no? 2024. Hasta octubre del 2025 estaba muy al mismo nivel que octubre del 2024, que ya es, y de golpe hizo así, ¡fum! Se fue para arriba, pero una guasada, hablándolo en francés básico, ¿no? Fue una guasada la cantidad de siniestros viales que hubo. Y un detalle no menor, si vos evaluás 2021, 2022, 2023 y parte de 2024, eran muchas motos las protagonistas. En octubre, más o menos para acá, casi todos los protagonistas de los siniestros son vehículos o camionetas. La gran mayoría o son cero o recientemente adquiridas. De hecho, el parque automotor misionero aumentó un 37%. Se redujo la cantidad de motos vendidas, se venden más vehículos usados y se venden 0 kilómetros. O sea, hay una cantidad impresionante de camionetas y vehículos circulando con patentes nuevas o con patentes en trámite. Que se acuerdan que hasta hace un tiempo atrás estaba complicado el tema de la adquisición de patente y te ponían como un código para que vos veras o cuando se paraba algún policía y demás que supiera que está en trámite o para tomar referencia para investigar si correspondía la documentación personal con el conductor de la camioneta, pero o del vehículo en general, pero es impresionante la cantidad de vehículos nuevos que hay circulando. No sé si la gente no se acostumbra a bajar un poco el pie del acelerador o están distraídos, no sé. Pero todos son vehículos nuevos, o vehículos relativamente nuevos. Bueno, por otro lado tenemos esto es increíble. Un hombre alcoholizado disparó contra su hijo de 15 años. Porque sí, no se llevaron bien. Es un grave episodio de violencia intrafamiliar que se registró en la noche del martes 31 en la localidad de Fracrán, donde un hombre de 58 años fue detenido tras efectuar disparos con arma de fabricación casera, es un arma tumbera, ¿no? Contra su hijo de 15 años. El hecho ocurrió a las 23:50 del 30 en Colonia Santa Rita. El agresor, identificado como T. Roberto, llegó a su vivienda en aparente estado de ebriedad y, tras la discusión, efectuó varios disparos con un arma tumbera hacia su hijo de 15, quien afortunadamente no resultó lesionado. A ver, por lo que se entiende de la nota, este hombre venía bastante seguido aparentemente en estado de ebriedad. No lo sé. Es lo que se entiende de la nota, de lo que es el informe de prensa de la policía. Y el joven de 15, cansado de esta situación, lo confronta, diciendo, che, papá, pará un poco, ya estás grande, yo también. Y claro, el chico tiene 15 años, ya tiene una contextura física un poco mayor, se quiso enfrentar al padre. Y el padre, al ver que lo superaba en tamaño, en fuerza o en agilidad o en lo que sea, decidió sacar un arma, porque si vos, la persona que tenés enfrente, considerás que no es una amenaza, no vas a sacar un arma y mucho menos pegarle un tiro, mucho menos siendo tu hijo, ¿no? Evidentemente el tipo se sintió desbordado, no se sintió con la fuerza para poder retener digamos, el cuestionamiento o lo que sea que de parte del hijo y decidió dispararle.
Es una historia muy fuerte esta, no es poca cosa esto, es una historia fuerte. Esta es el arma, cuchillo embarrado, esto no es sangre, eso es barro, porque se lo sacó del suelo. Por las dudas, si alguien dice esas manchas son sangre, no, eso es barro. Pero viejo, esta es un arma fuerte, o sea, el muchacho cuando iba a tomar iba calzado, pero mal, o sea, hay que esconder eso entre la ropa, ¿eh? O sea, para ir a un bar con al... O sea, este hombre estaba dispuesto a dispararle al primero que se le cruzaba, vamos a ser sinceros, no es solamente por defensa si alguien lo quiere robar. O sea, el tipo llevó un trabuco de todo fuerte, fuerte. Así que nada, un cartucho calibre 36 hay ahí, no, no, poquita cosa. Y bueno, terminó detenido. Si ya le disparaba a tu hijo. Otro hecho, bueno, esto sí, lo que había hecho clic y al final lo comenté, un motociclista resultó lesionado tras un choque en San Vicente, un siniestro registrado también el martes sobre Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 977 de San Vicente. Dejó a esta persona lesionada al impactar en este vehículo en la parte posterior, una motocicleta Honda Bros, conducida por Raúl de 20 y este Peugeot 305 que se ve en la imagen, conducida por Claudia de 51, que no sufrió lesiones, pero bueno, el impacto terminó en estas condiciones. Tremendo. No, no, es un día sí y otro día también, ¿eh? Vuelvo a insistir con esto. Es un día sí, un día también. Constantemente tenemos situaciones de riesgo, ¿no? De accidentes. Esto creo que ocurrió hoy, sí, hoy 2 de enero. Esto también llamó mucho la atención, un siniestro que todavía no está muy esclarecido, una camioneta, una Duster, al servicio de transporte de pasajeros. No sé si era un Didi o un... Bueno, usted me entenderá, alguno de estos Uber. Con la parte trasera de la camioneta, que, bueno, aparentemente colisionó una Duster al servicio de transporte de pasajeros, colisionó la parte trasera de una camioneta, la que le provocó el despiste y terminó en este lugar. Bueno, quien haya ido a Iguazú sabe cómo son estas calles, son más chiquitas, más compactas, hay mucha naturaleza, que eso también es lindo, ¿no? Cuando vos llegás a Iguazú, pero claro, es complicado, el maniobrar ahí es complicado. Ahí tuvieron que sacar a la persona que estaba conduciendo de acompañante, creo que con máquinas hidráulicas, porque estaba aprisionado, ¿no? Para darle los primeros auxilios. 3 personas involucradas, 2 de ellas fueron derivadas al hospital, mientras el conductor del rodado menor, una mujer mayor de edad, no presenta lesiones ni dolencia al momento de la asistencia. No están los nombres, porque esto, a ver, sí están los nombres acá. La Duster estaba al mando de Jessica de 37, quien chocó con esta Kia Pickup. Y los ocupantes eran Emanuel y Cristian, no dice la edad. Los que provocó el despiste, ¿no? Y chocó contra los árboles que están ahí en la banquina. Increíble. A ver, más noticias. Esto es algo muy importante. El gobierno nacional extendió la emergencia sanitaria y creó formalmente la secretaría que reemplazará al ANDIS. A ver, esto ya se lo veía anunciando. Ahora vamos a escucharlo también al vocero presidencial hablar de este tema, porque él lo va a explicar mucho mejor que cualquier otro. Y también el gobierno nacional puso en marcha el nuevo esquema de subsidio a las tarifas de luz y gas, algo que ya se habló incluso en la última asamblea ordinaria de la cooperativa. O sea, incluso el presidente Ángel Cuzuca habló sobre esta situación, explicó cómo venía el panorama y de hecho continúa el subsidio hasta un cierto punto, con regímenes que se van reduciendo para que el costo del gas y de la luz sea el costo real de consumo, sin mucho más. Pero se va haciendo gradualmente porque entienden que si te tienen que cobrar lo que vale la luz, que insistimos, la gente paga un monto, los distribuidores de energía y los que generan energía reciben siempre el mismo monto, no cambia. Que de hecho está bastante atrasado lo que realmente vale la luz. La gente paga solo un porcentaje y el resto paga el gobierno nacional. Ahora lo va a hacer también el gobierno provincial, porque Pasalacua anunció que Misiones extiende hasta abril del 2026 la tarifa eléctrica social. El gobernador de Misiones, Hugo Pasalacua, anunció la prórroga de la tarifa eléctrica social que va desde el 1 de enero, o sea, desde ayer, hasta el 30 de abril inclusive. El objetivo es continuar acompañando a las familias misioneras y demás. A ver, estamos hablando
de que estos suministros sean a través de EMSA o las cooperativas eléctricas, como en nuestro caso, van a seguir teniendo una tarifa bonificada para consumos mensuales de hasta 400 kilowatts hora. Entendamos que los que se pasan de este consumo no van a tener el beneficio. Y según el gobernador es para seguir cuidando el bolsillo de las familias misioneras. Pero a ver, vuelvo a insistir, quienes cobran, cobran el valor total. Los que pagan, pagan por ahí con algún beneficio. Mitad pagan ellos y el resto la provincia o nación. Los que ya hicieron el trámite que vemos acá en pantalla, los que ya hicieron este trámite, no es necesario que lo vuelvan a hacer. ¿Ok? Lo aclaro porque mucha gente cree que tienen que volver a hacerlo y volver a hacerlo. No, una vez que ya lo hiciste, si lo hiciste hace 2 años, si lo hiciste hace 3 años, porque esto en realidad no es nuevo, o si lo hiciste hace poco a través de la cooperativa tiene a su disposición también el equipo técnico de la cooperativa o el personal para poder facilitarte hacer este trámite. Ellos ya están bastante cancheros con estos trámites. Si ellos ya te lo hicieron, no es necesario volver a hacerlo. No es que este año tenés que volver a hacer el trámite. No, no, no. Vos ya tenés el beneficio. Si te pasás de la cantidad de consumo establecido por nación y por provincia, te van a cobrar el valor real de la luz. Y eso podría ser un montón de guita para algunas personas. Entonces, cuídense en los montos, en el consumo. Asesórense en la cooperativa. Lo más lógico es acérquense a la cooperativa. Hablen con la gente de la cooperativa. Para evitar situaciones que después pueden llegar a ser desagradables. Porque los costos, obviamente, de la luz son caras, no acá en Misiones o en Argentina, en todas partes del mundo. Generar luz es complicado, no es sencillo. Distribuirlo mucho más. Entonces, los costos son los costos, sin más. O sea, las cosas son como son, ¿no? Y se sigue trabajando con esto para que por ahí, si usted no ha hecho este trámite, si nunca lo hizo y está en situación de vulnerabilidad, puede hacerlo a través de la página argentina.gov.ar/subsidios o acercarse a la cooperativa en horario de oficina por la mañana en lo principal, con su DNI y con el DNI de todos los que viven en su domicilio. Ojo al dato, porque todo lo que usted rellena en esta página, sea usted o quien se lo rellene, tiene carácter de declaración jurada. Es decir, usted jura ante el Estado que tiene tal y tal ingreso, que vive tal y tal persona, etcétera, etcétera. Eso es un dato. Porque si usted miente en alguno de estos datos porque dice así voy a tener el beneficio y por alguna razón después le agarran al azar para ver si usted está cumpliendo con los requisitos que bajo declaración jurada dijo que tiene y no es así, después le puede venir un problemita. Así que tenga en cuenta eso. Cuando va, si no lo hizo nunca y está en una situación de vulnerabilidad, pida que le hagan el trámite o hágalo usted, pero con los DNIs y con los datos de todos los que viven en esa casa. Y si cumple los requisitos, se le va a dar el beneficio y hasta un cierto consumo. Lógicamente, el gobierno provincial, como les decía, también hace lo propio, como les acabo de mostrar recién. Y en esto se extiende como mínimo hasta el 30 de abril. Para que tengamos en cuenta. A ver, vamos a escuchar lo que decía el vocero presidencial o el ministro de gabinete, porque también es medio raro la situación actual con Adorni. No sabemos si es el jefe de ministro, si es el vocero, porque hasta ahora no hay un vocero definido, entonces él sigue siendo vocero. Y bueno, y esta conferencia de prensa fue una de las últimas, fue hace 3 o 4 días atrás, a ver, sí, fue hace 3 días atrás esta conferencia de prensa que desarrolló ahí en la Casa Rosada. A ver qué decía. Antes de comenzar con los anuncios y con lo que tengo para contarles, quiero tomarme unos segundos para desmentir una serie de noticias falsas que circularon ayer por la tarde-noche, en algunos medios de comunicación. Bueno, entre ellos medios como La Nación, Minuto 1, El Bonaerense, bueno, y tantos otros, donde especificaban que el presidente de la Nación había tomado la decisión de aumentarse su propio sueldo. Esto no es así, no va a ser así. De hecho, una de las instrucciones que tengo, como ayer tuiteé o publiqué en X, es que el sueldo del presidente va a seguir congelado indefinidamente. Apelamos, como lo hicimos estos 2 años, a que cuando tengan información
por favor la chequeen. Somos bastante abiertos, a veces por cuestiones de agenda o de tiempos, no lo hacemos de una manera tan veloz, pero solemos estar abiertos a responder al menos por sí o por no a las preguntas que hagan con respecto a estas cuestiones. Así que el presidente no va a aumentarse el sueldo, no va a estar dentro de los aumentos que se den a los diferentes funcionarios públicos. Cabe la aclaración, ruego nuevamente que chequeen la información. A ver, tengo entendido que él y la vicepresidente no recibirían aumentos. El resto sí. Voy a adelantar un poquito porque me interesa otras cosas, no esto puntualmente. Los presupuestos presentados bajo esta lógica al Congreso, nuestra administración se vio obligada a gobernar los primeros 2 años sin un presupuesto propio y prorrogando el presupuesto obsoleto heredado de la administración de la dupla Fernández-Fernández, cuyo gobierno terminó con un 200% o 211% de inflación anual. Para este gobierno, el presupuesto no es un cheque en blanco para el poder de turno, es más bien un contrato con toda la sociedad. Es un presupuesto confeccionado en base a la credibilidad, no en base a la manipulación política. Es un presupuesto que parte de una verdad elemental. Si el Estado recauda más de lo previsto, baja impuestos. Si el Estado recauda menos de lo indicado en el presupuesto, va a ajustar el gasto público. Esto significa que la República Argentina, tal vez por primera vez en su historia, va a tener un presupuesto que respete la regla fiscal. Porque gobernar bajo un presupuesto con equilibrio fiscal es hacer que la política se haga responsable de sus decisiones y de sus acciones, al igual que el resto de la ciudadanía. Porque el gobierno no hace populismo, no rifa el futuro de los argentinos a cambio de ganar una elección. Durante años, la política gobernó con presupuestos deficitarios, bajo eslóganes endebles como la justicia social o la igualdad, máscaras vacías que trataban de ocultar lo inevitable. A ver si lo adelanto un poco más, a ver si habla del tema de Andis y también de la energía. Dar a los argentinos ante futuras administraciones que pretenden volver al régimen persecutorio anterior. Con el régimen simplificado de impuesto a las ganancias, cada ciudadano podrá normalizar su situación patrimonial pagando ganancias solo por la facturación efectuada, independientemente de su variación patrimonial. La segunda medida apunta a la simplificación del sistema tributario. Se van a modificar los umbrales por los cuales el Estado pedía perseguir a sus ciudadanos por evasión. El umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos y el de evasión agravada a los 1.000 millones de pesos. Además, se modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuye de 5 a 3 años. Quien incumpla y sea notificado podrá resolverlo pagando lo que debe para que pueda normalizar su situación fiscal sin tener un problema penal. Unas 17 provincias ya firmaron convenios de intercambio de información con ARCA para adherirse a la lógica de este nuevo régimen. A modo ilustrativo, la provincia de Buenos Aires, por supuesto, no lo ha firmado. Invitamos a todos los gobiernos provinciales a que ingresen al nuevo sistema. Para quienes quieran aprovechar la nueva medida, el Banco Nación dará instrucción a sus empleados de cumplir estrictamente con la ley. Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido. Con que la persona muestre que se adhirió al régimen simplificado de ganancias, ya podrá depositar sus dólares en el banco para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos. Argentina dejó de vivir en el reino del revés. A partir de ahora, los inocentes dejaron de ser tratados injustamente como culpables y los culpables serán perseguidos con todo el peso de la ley. Estos hitos de gobierno, al igual que todos los que sucedieron durante 2025, y por supuesto, le voy a adelantar otro poquito más. Control administrativo y manejos incompatibles con una política transparente. Esto provocó irregularidades como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria sin agua, electricidad ni mobiliario. Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores.
Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente con mecanismos de control y sin discrecionalidades. Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes. Habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica. Un sistema eficiente es la condición necesaria para que los recursos vayan donde tienen que ir, las personas con discapacidad y los equipos de salud y los cuidados que los asisten. Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito, esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación. No sé si soy claro. Bien. En otro orden de cosas, quiero recordar nuevamente las múltiples deudas que la provincia de Buenos Aires tiene con los hospitales SAMIC. Bueno, está ahí. Más adelante creo que habla del tema del fin o la recategorización de los costos, pero básicamente, a ver si lo tengo por acá. Esto es lo que decía Adornis: hasta el 31 de diciembre del 2026 se declara la emergencia sanitaria y el descongelamiento del aumento de las contribuciones patronales que pagan por escuelas privadas y demás. Las prórrogas fueron oficializadas en el boletín oficial a través de las publicaciones del decreto 942/2025, etc. Y bueno, en el caso de la emergencia sanitaria, el gobierno de la salud de la nación realizó algunas modificaciones con respecto al Ministerio de Seguridad de la Nación para crear un sistema de análisis de evidencia sanitaria, toxicológica y epidemiológica relacionadas con productos sujetos a fiscalización, al mismo tiempo de fortalecer las acciones de prevención y control de uso de sustancias químicas. El organismo a cargo de Mario Lugones también participará en estrategias intersectoriales para combatir el narcotráfico, porque también hay mucho narcotráfico pasando por estos lugares y demás. Pero no se va a cortar ninguna pensión, no cambia absolutamente nada. Lo único que se hace es desburocratizar un poco. ¿Eso qué quiere decir? Sacar tanta gente que está ahí al divino botón. Tratar de darle la posibilidad a que las personas que necesitan hacer un trámite lo hagan más rápido, básicamente, y no tener que esperar a que el jefe del tío, del abuelo le verifique y le mande y le diga que venga mañana. Esto es un tema, ¿no? Sobre todo para las personas discapacitadas que le cuesta mucho movilizarse, este tipo de situaciones pueden ser bastante engorrosas. Eso es básicamente lo que el gobierno provincial comentó, ¿no? Otra cosita más: Corrientes, San Luis del Palmar sigue bajo agua y ya son 650 los evacuados. De hecho, hoy tuvimos un día bastante agradable por la tarde, no hubo tantas lluvias, ¿no? Pero en términos generales va a ser un enero muy lluvioso. O sea, enero va a ser un mes con muchas precipitaciones, prácticamente hasta mitad de enero, y después febrero, marzo, yo no sé exactamente a partir de cuándo se van a dar algunas sequías, algunos momentos donde va a haber muchos días sin lluvia, sin nada. O sea, es como mucho ahora, muy poco después. Hace un 2026 curioso. No es gracioso, de hecho es muy triste porque el productor necesita de lluvia constantemente, no 300 milímetros en una hora, pero necesita que se vaya graduando durante los días, las semanas, y esto es algo que no se está viendo. En este momento, para que ustedes tengan una dimensión de lo que está pasando en Corrientes, hay 114 familias evacuadas y otras 450 que están siendo asistidas en 13 centros habilitados por el municipio para que estos vecinos puedan pasar lo mejor que puedan este comienzo de año y volver a sus casas cuando el agua baje. Que Corrientes es complicado que el agua baje. Es un plano, no hay es arena, es difícil absorber el agua en el suelo. No es un suelo que está preparado para tanta lluvia. Acá en Misiones la geografía por ahí impide que se acumule tanta agua, pero igual de todas maneras todo tiene un límite, ¿no? La absorción es hasta un cierto punto. Increíble, increíble. Fin del empleo público tradicional. Milei ordena un sistema de mérito y descongela sueldos jerárquicos. Si bien se pone fin al congelamiento salarial, los funcionarios superiores establecen las cláusulas de hierro en las cuentas públicas, vuelven a tener déficit según ellos. Bueno, había algo también que me llamaba la atención que muy pocos conocían,
es que existía el cargo hereditario antes. O sea, si vos, por ejemplo, estabas por jubilar, vos podías hacer que tu hijo ingrese en tu lugar si daban las condiciones, ¿no? Por supuesto, pero la prioridad era tu hijo. O sea, vos podías heredar el cargo público. Claro, porque en teoría vos tenés que llegar por concurso. O sea, ¿quiénes son los mejores para ocupar el cargo? Cuando vos entras a una municipalidad, la persona que te atiende tiene que ser la mejor persona preparada para esa área. No porque vino un intendente o un gobernador o un X y dijo, vos tenés que estar acá. No, 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 tiene que haber un concurso de personas preparadas, capacitadas, entendiendo idiomas, entendiendo, porque no todos van a venir hablando español, algunos van a necesitar que se le oriente con otros idiomas, lenguaje de señas, inglés como mínimo, conocimientos básicos de cómo funciona el sistema dentro del municipio, de la gobernación o en la presidencia, donde corresponda, y que antes de llegar a ese cargo tuvo que competir con un grupo de personas igual de preparado, capacitadas para ese cargo, ¿no? Entonces esa es la mejor de la mejor. Esta persona que está ahí es la mejor de la mejor. Y hoy por hoy no, no pasa eso. Hay gente que dice, mira, este es el cargo que tenía mi mamá y yo lo heredé y es una locura lo que pasa en Argentina. O sea que a vos te lo cuentan y no, no hay manera de poder creerlo. Bueno, yo les hablaba de hace un ratito de la cantidad de gente que fue a Iguazú, pero también la cantidad de gente que cruzó el puente. El puente San Roque González fue una cosa increíble. Yo me reía porque había un canal de Paraguay que decía, muchos argentinos cruzaron no compraron nada. Por Dios, si no compraron nada. ¿Que no van a comprar, por favor? Vi el informe de Paraguay mismo sobre cuánto ingreso le dio, no me acuerdo cuántos millones de guaraníes, porque no tengo el cálculo hecho en dólares como para decirles, pero era una locura. Los funcionarios de los municipios vecinos cercanos al puente estaban chochísimos. O sea, es una cosa impresionante. O algunos datos que le contábamos un poco más temprano. Hugo Osudar es secretario adjunto de la Junta Interna de ATE Migraciones, que está en la línea. Hugo, buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero los saludamos. Buen año para ustedes. Hola, buen día, buen Buen año para día. ustedes también y toda la audiencia. Bueno. Ya pasó 31, ya pasó primero, ya arrancamos 2026. ¿Y cómo estuvo el movimiento durante estos días en el puente? Bueno, estuvo intenso, es normal en estas fechas de que el tránsito se intensifique, la verdad que mucha gente pasando, tuvimos picos de 50.000 personas diarias transitando el puente y tuvimos un promedio alto todos estos días. Ujú. Claro. Osudar, mucho contribuyó esta cuestión del control unificado para que haya más fluidez en el tránsito. Sí, el control unificado es una herramienta o es una medida que permite que la gente evite hacerse un trámite en el lado paraguayo, eso agiliza mucho, pero también el esfuerzo que hemos hecho Sí. nosotros, a pesar de la estructura que tenemos para tratar de hacer todo lo posible para que la gente demore lo menos posible para pasar el puente, ¿no? Yo creo que año a año se ha ido mejorando eso y hoy por suerte las largas filas y demoras no son tanto, ¿no? Eso yo creo que se ha ido mejorando, ¿no? Ujú. A pesar de la infraestructura que tiene que seguir optimizándose. Claro, seguramente que sí, ¿no? Hablando justamente de la infraestructura y de este movimiento tan intenso que ustedes ya lo tienen como normalizado, ¿no? Me encantó la frase, claro, seguramente que sí, ¿no? Si vos te ponés a analizar lo que dice un periodista cuando entrevista, no tiene ningún sentido, claro que sí, ¿no? En diferentes fechas. ¿Se sumaron personal o se sumó personal en estos últimos días para el 31, para el primero, teniendo en cuenta justamente este movimiento? Sí, se ha establecido un programa de refuerzos, pero todo con el mismo personal. Es decir, nosotros estamos Mm, con el mismo personal que nosotros ya hemos planteado en su momento de que eh, no alcanza, de que hace falta más personal para tener una mejor atención óptima, para tener un descanso óptimo, para poder atender todos los puestos en todo momento. Entonces lo que se está haciendo por ahora
sobrecargar al personal que ya está como para poder cumplir con esas exigencias, ¿no? Ajá. Y nosotros, bueno, disponibles para afrontar esto, porque sabemos de que en estos tiempos hay que ponerse la camiseta, como quien dice, para afrontar esta situación, pero... Bueno, básicamente lo que vemos acá es que no hubo incorporación de personal, pero sí hubo más sobrecarga al personal que está, ¿no? Y obviamente desde el año 2014 no se veía el movimiento que hubo en este 2025-2026. O sea, el flujo es intenso a esta época del año, como siempre, pero nunca a estos niveles, ¿no? Son 14 casillas que estaban habilitadas para que todos crucen lo más rápido posible. Generalmente cuando uno viaja normalmente hay una o dos casillas abiertas, no las 14, digamos. Es importante lo que menciona Hugo también, ¿no? Que tendrían que haber más personal capacitado para agilizar absolutamente todo. Gobierno reformó la ley de inteligencia nacional. Esto no es un dato menor, lo que tiene que ver con nuestra agencia de inteligencia, que es la que se encarga de cuidarnos, básicamente, ¿no? Entre los cambios incorporó la posibilidad de que personal de inteligencia pueda proceder en la aprehensión de personas en el marco de actividad de inteligencia, auxilio, requerimiento judicial o delitos en fragancia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy espía, porque básicamente sería eso, y veo que hay un delito en curso, yo pueda detener a esa persona sin que después tenga inconvenientes, sin exponer mi identidad, porque soy espía, o sea, no puede salir mi nombre por ningún lado ni mi cara, pero en el proceso sí detener a alguien, no digo yo por decir yo, pero puede ser cualquier persona que esté dentro del estado de inteligencia nacional. Y aparte también, bueno, accionar, ¿no? Porque este DNU, porque es un decreto de necesidad de urgencia, modifica la ley de inteligencia nacional, la 25.520. El DNU no me acuerdo cuál era. 940 y algo, 941 creo que era el 2025, que entra en vigencia a partir de hoy. Y bueno, la norma define esta arquitectura de lo que es el Sistema de Inteligencia Nacional, que ahora se llama SIN, Sistema de Inteligencia Nacional, y refuerza la Secretaría de Inteligencia de Estado, más conocida como CIDE. Y la aprehensión de personas en el punto más sensible del decreto y la inteligencia encubierta por definición, ¿no? La CIDE más centralización, control y presupuesto, aprobar proyecto de presupuesto, administración, requerir información, control de droga, reordenamiento de ciberseguridad, comunidades de intercambio de información, que haya más tráfico de información entre distintas organizaciones provinciales o nacionales para poder tener datos concretos de tal o cual persona que están investigando. Lo lógico y natural en este tipo de situaciones, como es cualquier país medianamente normal. Antes esto no pasaba, es una cosa rarísima. Bueno, ¿y qué otra cosita más tenía por acá? Déjenme ver, bueno, esto lo del Chiquitapia ya es una cosa, como va a ir terminando. El Banco Central de la República Argentina inició un sumario contra la AFA. Esto de Chiquitapia y todo lo que está pasando con la AFA es un caldo de situaciones. Se investiga movimiento por más de 240 millones de dólares. No es poca guita esto, gente. Es mucha guita. Fuentes con conocimiento directo del expediente describieron un esquema que involucra cambios de conceptos en los registros de ingresos, frecuencias internacionales. O sea, el movimiento que había en el AFA es brutal. Mucha gente dice, esa es plata. Si ustedes dimensionan lo que son. O sea, yo creo que nosotros no dimensionamos cuánto es toda esta plata. O sea, no hay manera de dimensionar. No hay manera de que tanta guita. Si alguna vez laburaste de cajero en un supermercado, yo no te estoy hablando de algo muy top. Un cajero en un supermercado, te faltan 500 míseros pesos. El quilombo que se te arma porque te faltan 500 mangos. Y hablo de pesos. Vos imaginate si te faltan 240 millones de dólares. ¿Pasaría tan desapercibido tanta guita? Yo creo que no. Entonces hay un sumario ahora. Hay otros directivos, no solamente Chiquitapia, que también en esta ley penal cambiaria se le está haciendo un expediente. Y el martes pasado, bueno, aún creo que no fue informado la entidad, ¿no? Pero bueno, la investigación abarca 5 universos de operaciones desarrollados entre el 2020 y 2023. Entre ellos los premios también del propio Mundial. Fondos provenientes de Adidas, de Fox, de Argentina Football Distribution, entre otras tantas que ponen a los dirigentes de la AFA en un lugar no complicado. Lo siguiente, gente. Arrancar el año, ¿no? O sea,
Varias otras cositas más. A ver si no hay otra de último momento. Creo que no. El dólar blue 1530. No sé por qué. El dólar oficial está en 1495. Y de hecho casi... Yo ahora, por ejemplo, no veo más cartelitos de WhatsApp diciendo compro, vendo dólares. No hay más. No sé. Es más creo que por especulación que por otra cosa. ¿Y qué otra cosita más? Así de último momento estoy mirando a ver si no hay una novedad. Los 20 nombres más elegidos por los bebés durante el 2025. No hay realmente noticias muy trascendentes. Algunos romances de funcionarios de funcionarios y de estrellas de cine y demás. Había una noticia internacional que déjenme buscarla porque esto sí me parece grave, que se parece mucho a lo ocurrido con Cromañón, que fue en Suiza. Acá lo tengo. Esto no quiero despedirme sin comentar esto, porque lamentablemente parece que no aprendemos nuestros errores. La policía suiza cree que las bengalas sobre botellas de champán causaron un incendio mortal en Charenton. Las primeras pesquisas señalaron que las bengalas encendidas durante la celebración provocaron el inicio del incendio en el techo. O sea, vos fíjate, yo repito este video para que lo prestes atención. Mirá la cara de los chicos. A ver, le bajo un poco el audio porque no es importante el audio. Para ellos es chiste ese fueguito, es un fueguito tonto, típico adolescente que no pasa nada. ¿Qué te vas a asustar con esto? Y se terminaron muriendo. No. Broma. O sea, los adolescentes en general no toman conciencia, ni aunque se lo expliques, o sea, esto es algo natural, del riesgo que están pasando. Y si encima tienen 2 cubatas encima, por ellos es divertido y lo están filmando con el teléfono, ¿viste? Se quema todo, nos morimos. Y saltan como si no pasara nada. Loco, hay un incendio, salí de ahí. Claro, son materiales de insonorización y otros elementos, pero claro, las responsabilidades penales son enormes. Y la cantidad de muertos, ni hablar, 40 personas fallecidas, 119 personas heridas, y todavía falta un montón. Muy parecido a lo de Cromañón. La mayoría de los fallecidos son alemanes y franceses. Que estaban viendo que se estaba quemando. No había un extintor, no había salidas de emergencia, la misma historia de siempre. Jóvenes filmando, pasándola bien. Estos jóvenes que ustedes vieron ahí fallecieron. Los que estaban más cerca del fuego no pudieron salir porque los otros que estaban más cerca se, digamos, amontonaron en la salida y no pudieron salir. Entonces, algunos de los que estábamos viendo ahí seguramente están fallecidos lamentablemente. Tras que después también se quemó una iglesia también. Cositas de fin de año, gente. ¿Qué quiere que les diga? Lamentablemente. Bien, señoras y señores, nos encontraremos, si Dios quiere, el martes a las 13 con más información aquí en Canal 100. Les recordamos el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros, 3755-651822. Recuerden que estamos también en nuestro canal de YouTube para que ustedes nos vean, compartan, revivan, recompartan lo que hemos realizado en estos días. Denle un like que nos ayudan un montón si están viendo en YouTube, y lógicamente también si hay algún tema que quieren que toquemos, también compártanos sus opiniones a través del teléfono que aparece en pantalla. Nuevamente, buen comienzo del 2026 y estaremos el martes a las 13 nuevamente con otro espacio de noticias. Chau, chau.